Hola chiquillas, espero que estén bien. Este video es solamente para resolver ejercicios de funciones, ¿ya? Son 13 ejercicios tipo PSU que les van a servir para la nueva prueba de transición. Entonces, el primer ejercicio es: la tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual de 9.000 pesos, más un cargo de 50 pesos por minuto que se habla. Si durante los primeros 240 minutos esta tarifa se modela mediante una función de la forma f de x igual a mx más n, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor a la gráfica de f? Ya, entonces, si se fijan, f es de la forma mx más n, ¿qué significa? Que es una función afín, ¿sí? Entonces, con ese dato yo puedo descartar inmediatamente la alternativa E. ¿Por qué? Porque la gráfica de la alternativa E es una función constante, ¿sí? Ya. Además, esos 9.000 pesos, que es un cargo fijo mensual, el cargo fijo siempre va a corresponder a mi coeficiente de posición, ¿ya? Porque es un número que yo voy a estar sumando siempre. Por lo tanto, mi función afín va a ser igual a mx más 9.000 pesos, ¿sí? Entonces, con este dato, con esos 9.000, yo puedo descartar inmediatamente dos alternativas. ¿Por qué? Porque el coeficiente de posición de mi función afín me indica en dónde corta la recta en el eje Y, ¿ya? Recuerden que ese f de x es igual al eje Y. Por lo tanto, sí o sí tengo que tener en el eje Y los 9.000 pesos. Por lo tanto, descarto la alternativa B y la alternativa D, ¿sí? Entonces ya nos quedan dos opciones, A y C. Ahora, ese cargo de 50 pesos por minuto, eso que yo pago por minuto, me dice inmediatamente que es la pendiente. Por lo tanto, mi función queda 50x más 9.000 pesos, ¿sí? Entonces, ese 50 me dicen que la función es creciente y la alternativa C aparece una función decreciente, por lo tanto también descarto la alternativa C y la que nos queda sería alternativa A. Pasemos ahora al siguiente ejemplo. Ejercicio número 2. Una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 pesos cuando su vehículo A recorre 50 kilómetros y 120.000 pesos cuando su vehículo A recorre 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A en términos de los kilómetros recorridos se modela a través de una función de la forma f de x igual a mx más n. ¿Cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 kilómetros? Ya, entonces, bueno, cabe destacar, chiquillas, que los primeros 5 ejercicios son de funciones que los saqué del modelo de la nueva prueba que subió el DEMRE, que yo los compartí con ustedes hace poquito, ¿ya? Entonces, lo mismo, esa f significa que es una función afín, ¿sí? Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crearnos una tabla, ¿ya? Con los datos que nos dan, con los kilómetros recorridos y lo que cobran. Entonces, si recorre 50 kilómetros, cobran 70.000 pesos. Si recorre 100 kilómetros, cobran 120.000 pesos, ¿sí? Entonces, con esos datos yo puedo calcular la pendiente que representa mi función. ¿Por qué? Porque tengo los puntos 50,70.000 y 100,120.000, ¿sí? Entonces, la fórmula de la pendiente dice x2, lo voy a anotar para acá, perdón, y2 menos y1 partido x2 menos x1. Esa es mi pendiente, ¿sí? Ya, vamos a tomar el segundo como x2 y 2
y el de arriba x1, y 1. Y reemplazo. 120.000 menos 70.000 dividido 100 menos 50. 50.000 dividido 50 y eso nos da 1000. ¿Sí? Ese es el valor de m en mi función. Ahora podemos calcular la n, ¿sí? Tomo cualquiera de los dos puntos y lo reemplazo en mi función. O sea, tomemos el primer punto. F de 50 es igual a m, que es 1000, por 50 más n. Pero nosotros sabemos que si yo tomo el 50, me tiene que dar eso 70.000. Y reemplazo el f de 50. Entonces, 70.000 es igual a 50.000 más n. ¿Qué significa? Que mi coeficiente de posición es 20.000. Entonces, la función es f de x igual a 1000x más 20.000. Pero me piden, ¿cuánto me van a cobrar si recorro o si el auto recorre 200 kilómetros? Entonces, solamente reemplazamos la x. F de 200 es igual a 1000 por 200 más 20.000. F de 200 es igual a 200.000 más 20.000. Y eso nos da 220.000. Por lo tanto, la alternativa sería alternativa B. Ejercicio número 3. Sea una función afín tal que f va de R en R. Y ya, esta notación significa que mi conjunto de partida, el primero que aparece son los reales y el segundo conjunto es mi conjunto de llegada. O sea, que mi dominio es el primer conjunto que aparece aquí, son los reales. Y el recorrido es el segundo conjunto que aparece ahí. Ya. Y f a la menos 1 es su inversa. Si f de 2 es igual a 4 y f a la menos 1 de 3 es igual a 5, calcular el valor de f a la menos 1 de 4 más f de 5 más f a la menos 1 de 4. Y aquí sale mucho más fácil verlo con los diagramas sagitales. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si yo tomo el 2 lo llevo al 4. Y mi función inversa es al revés. Que si yo tomo el 3 lo llevo al 5. ¿Sí? Recuerden que para allá está f y hacia el otro lado está f a la menos 1. Entonces, f a la menos 1 de 4 significa que yo el 4 lo llevo al primer conjunto, o sea, lo llevo a 2. Por lo tanto, f a la menos 1 de 4 es 2. F de 5 significa que yo el 5 lo tomo y lo llevo al conjunto de llegada. Si se fijan en la flecha, el 5 lo tomo y lo llevo al 3. O sea, f de 5 es igual a 3. Y f a la menos 1 de 4 ya habíamos dicho que es 2. Por lo tanto, todo eso nos da 7. O sea, alternativa B. Ejercicio número 4. La figura adjunta representa la parábola asociada a la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Afirmación 1. El eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación x igual 2. Afirmación 2. Si tomamos un x entre menos 2 y 6, entonces la imagen es menor a 0. Y afirmación 3. F de 7 es igual a f de menos 3. Ya, fíjense. Para la primera, el eje de simetría es
x igual a menos b partido 2a. Pero no tenemos la ecuación, entonces lo podemos ver de la siguiente manera. El eje de simetría está en la mitad, pasa por el vértice, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la distancia que hay entre el 6 y el 2 es 8. Y como el eje de simetría está en la mitad de esa distancia, yo voy a dividir por 2. Y eso me da 4. Por lo tanto, el eje de simetría está a 4 unidades del menos 2 y a 4 unidades del 6. Y si nos ponemos a contar, eso nos da en el punto 2. ¿Sí? Porque el 2 al menos 2 tengo 4 y del 2 al 6 también tengo 4. Por lo tanto, está en el x igual 2. Por lo tanto, la primera sería verdadera. Entonces, si la primera es verdadera, descarto B, descarto C. Nos quedan 3 alternativas. Ya. Veamos entonces. Alternativa número 2. Si yo tomo un x entre menos 2 y 6, vamos a borrar sí lo que tengo ahí dibujado. Ahí. Si yo tomo las x entre 2 y 6, o sea, tomo todos estos x acá, entre esos dos. ¿Qué pasa con la imagen? O sea, con las y. Las y son menores a 0. Fíjense cómo el gráfico se va hacia arriba. Por lo tanto, tomo todos los i's que son positivos. Entonces, la segunda alternativa, la segunda afirmación es falsa. ¿Sí? Solo por la forma del gráfico, porque se va hacia arriba. Se me va hacia los positivos. Y la número 3. F de 7 es igual a F de 3. Ya, como esto es una parábola y el eje de simetría hace que se divida en dos partes iguales, esto se ve como un espejo. Entonces, del 2 al menos 3, tengo una unidad de distancia y del 6 al 7, tengo una unidad de distancia. ¿Ya? Pero eso no es lo único que nos sirve, ¿o sí? Ya, aquí no se ve simplemente si son iguales. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Calcular la ecuación cuadrática. ¿Cómo lo hacemos? Con sus raíces. ¿Sí? Tengo que x, una de sus soluciones es menos 2, por lo tanto aquí va de signo contrario, y otra solución es 6, por lo tanto aquí va con signo contrario y la resuelvo. Esto queda x cuadrado menos 6x más 2x menos 12 igual 0. X cuadrado menos 4x menos 12 es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la función que representa esa parábola es x cuadrado menos 4x menos 12. ¿Sí? Y ahora, ¿qué hay que hacer? Calcular f de 7 y f de menos 3. Aquí nos queda 7 al cuadrado menos 4 por 7, 28, menos 12. Y si eso lo resolvemos nos da 9. Y f de menos 3 es igual a 9 más 4 por 3, 12, menos 12, y eso también es 9. Por lo tanto, f de 7 y f de menos 3 también es cierta. Por lo tanto, alternativa correcta, letra E. Ejercicio número 5. Considere la función f de x igual a x elevado a 3, con dominio el conjunto de los números reales. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son verdaderas para todo número real? Ya, veamos. La primera relación dice f de menos x igual a f de x. La segunda relación dice f de menos x es igual a menos f de x. Y la tercera, f de x menos 1 es menor a f de x. Veamos. Veamos la primera. Ya, calculemos, es una igualdad. Entonces, lo ideal es que lo de la izquierda sea igual a lo de la derecha.
Entonces, tomemos la izquierda. F de menos x es igual a menos x elevado a 3. Y todo número negativo elevado a un número impar sigue siendo negativo. Y f de x es igual a x elevado a 3. ¿Son iguales? No, por ese signo. Por lo tanto, la primera es falsa. Ya. Número 2. F de menos x, ya dijimos que es menos x elevado a 3. Y menos f de x es igual a menos f de x. Y f de x es x elevado a 3. Fíjense, nos dieron lo mismo. O sea, f de menos x es igual a menos f de x. Por lo tanto, la segunda es cierta. ¿Sí? Entonces, como dijimos que la primera era falsa, descarto la A, descarto la D. Y la segunda es cierta, por lo tanto, descarto la C. Ya. Veamos qué ocurre con la tercera afirmación. En todo número, chiquilla, en todo número real ocurre que un número siempre va a ser mayor a su antecesor. Este es el antecesor de x. Entonces, si yo el antecesor de x lo elevo a 3, eso va a seguir siendo menor a su sucesor elevado a 3. ¿Y esto qué es? Esto es f de x menos 1. Y esto es f de x. Y mantengo mi desigualdad. Por lo tanto, la tercera también es cierta. O sea, alternativa correcta, alternativa E. Ejercicio número 6. En la figura adjunta se presentan las gráficas de las funciones g de x y h de x y los puntos homólogos menos 1,4 y 1,3 respectivamente. La función h de x, donde a y b son constantes, ¿cuál es el valor de a más b? Ya, puntos homólogos significa que esta función, la g, yo la traslado y llego a h. ¿Sí? Ya, pero tenemos los siguientes datos. En g tenemos menos 1,4. ¿Qué significa? Que g de menos 1 es 4. Además tenemos en h el punto 1,3. ¿Qué significa? Que h de 1 es igual a 3. ¿Sí? Además nos dicen que h de x es igual a g de x más a más b. Entonces, en la h tengo h de 1, así que reemplacemos el 1. H de 1 es igual a g de 1 más a más b. Pero h de 1 es igual a 3. Por lo tanto, 3 es igual a g de 1 más a más b. Entonces, tomemos el g de 1 más a, ¿sí? Cuando eso, el g de 1 más a, es 4, es cuando lo de adentro tiene que ser menos 1, ¿cierto? Déjeme, se me pasó ahí. Menos 1. Entonces, de aquí podemos despejar a. El 1 que está sumando va a ser restando, a va a ser igual a menos 2. Y ahora que tengo a igual a menos 2, reemplazo. 3 va a ser igual a g de 1 menos 2 más b. Voy a continuar acá. 3 es igual a g de menos 1 más b. Pero dijimos que g de menos 1 es 4. Y de ahí calculamos el valor de b. Menos 1 es igual a b. ¿Sí? Ahora, a más b va a ser igual a, reemplazo, menos 2 más menos 1, y eso nos da menos 3.
Por lo tanto, la alternativa correcta es alternativa E. Ejercicio número 7. El dominio de la función f es... Ya, aquí tengo que ver todas las restricciones posibles, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la raíz cúbica? Yo puedo tener raíz cúbica donde la cantidad suprarradical, o sea, lo de adentro sea negativo. Por lo tanto, para las raíces que son impares, no hay ninguna restricción. Entonces, como esto es una fracción, me tengo que fijar solamente en el denominador. Recuerden que el denominador 0 en matemática no está determinado, no sabemos lo que es. Por lo tanto, mi denominador en una fracción jamás puede ser 0. O sea, que x más 2 tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Y esto se resuelve igual que una ecuación. Restamos menos 2. X tiene que ser distinto de menos 2. Por lo tanto, el dominio de mi función f es cualquier número menos el menos 2. O sea, alternativa C. Pasemos ahora a ejercicio 8. El gráfico de una función f es el segmento de recta que une los puntos menos 3,4 y 6,0, siendo f a la menos 1 su función inversa. Entonces, ¿cuál es el valor de f a la menos 1 de 2? Ya veamos. Si mi función f pasa por los puntos 3,4, entonces mi función inversa tiene que pasar por el punto 4, menos 3. ¿Sí? Y además, si la función f pasa por el punto 6,0, mi función inversa tiene que pasar por el punto 0,6. ¿Ya? Entonces, teniendo dos puntos, nosotros podemos calcular la gráfica, perdón, la ecuación que representa a la función, ¿ya? Como es una recta, yo puedo calcular la pendiente de esa recta. Entonces, tomemos cualquiera, ¿sí? 6 menos 3 partido 0 menos 4. 6 más 3 partido menos 4, y eso es igual a menos 9 cuartos, ¿sí? Ya, esta pendiente que estoy calculando la estoy haciendo con estos puntos. Por lo tanto, yo estoy calculando la pendiente de mi función inversa inmediatamente, ¿sí? Ya, entonces, con la ecuación punto pendiente, puedo calcular la representación algebraica de mi función, ¿ya? Si se acuerdan era y menos y0 es igual a m por x menos x0, ¿sí? Puedo tomar cualquiera de los dos puntos, lo que a mí me convenga. Tomemos el segundo. Y menos 6 es igual a menos 9 cuartos por x menos x0, o sea, x menos 0. Y menos 6 es igual a menos 9 cuartos por x. Por lo tanto, mi función es, vamos a escribir acá, y es igual a menos 9 cuartos por x más 6. O sea, f a la menos 1 de x es igual a menos 9 cuartos de x más 6. Pero me piden f a la menos 1 de 2. Por lo tanto, mi x la reemplazo por 2. Menos 9 cuartos por 2 más 6. F a la menos 1 de 2 es igual a menos 9 medio más 6. Aquí simplifico. F a la menos 1 de 2 es igual a 12 menos 9, 3. 3 medio. O sea, alternativa D. Ejercicio 9. Se puede determinar el valor numérico de f de 2 más f de 3 si se sabe que 1. F de x es igual a f de x más 1 partido 2 para todo x número natural.
y 2, f de 3 es igual a 6. Ya, ¿cómo se hacen estos ejercicios? Primero hago el 1 primero, veo si me sirve o no. Después veo el número 2, ¿sí? Lo hago primero por separado y dependiendo de lo que me dé, veo si me resulta con cada una o si las tengo que juntar. ¿Ya? No sé si se entiende la idea, espero que sí. Veamos la primera. Necesitamos calcular f de 2 más f de 3. Entonces, para el número 1, f de 2 es igual a f de 2 más 1 partido 2, o sea, f de 3 medio. Y f de 3 es igual a f de 3 más 1 partido 2, o sea, f de 4 partido 2. Pero esto no me dice nada, ¿ya? Porque no tengo ni f de 3 ni f de 4. Por lo tanto, la 1 por sí sola no me sirve. Veamos la 2. F de 3 es igual a 6. Me dicen que f de 3 es igual a 6. Pero si yo tomo solo el 2, ¿qué pasa con f de 2? No lo tengo, por lo tanto, la 2 por sí sola tampoco me sirve. Pero sí me sirve juntarlas. ¿Por qué? Porque mi f de 2, dijimos que era f de 3 medio. Y f de 3 me dicen que es 6. Por lo tanto, f de 2 es 6 partido 2, o sea, es 3. Por lo tanto, f de 2 más f de 3 es igual a 3 más 6, y eso es 9. ¿Sí? O sea que si yo las junto, sí puedo calcular el valor numérico. Por lo tanto, la alternativa correcta, alternativa C. Ya. Ejercicio número 10. ¿Cuáles de los siguientes gráficos representan una función f y su función inversa f a la menos 1? Ya, esto lo tienen que tener claro. La función f y la función f a la menos 1, si están graficadas juntas, se ve como una especie de espejo. ¿Ya? Entonces, yo me atrevo a decir aquí que es solamente la 3. ¿Ya? Es la única que se ve como un espejo. ¿Ya? Pero no se pueden quedar solo con eso. ¿Ya? Tenemos que ver otras maneras de responder esto. Vayámonos a la función 1. En f, si yo tomo cualquier punto de f en la primera función, por ejemplo, este punto de acá, que es el menos 1,2, ¿ya? ¿Qué significa? Si yo tomo el punto menos 1,2, significa que su inversa tiene que pasar por el punto 2, menos 1. Veamos, esta es la función f a la menos 1. 2, menos 1. Tendría que estar por ahí y la gráfica no pasa por ese punto, por lo tanto, descarto la primera función. Veamos la número 2. Tomo cualquier punto de la función f. Por ejemplo, tomemos este de acá, 2,4. ¿Qué significa? Que su inversa tiene que pasar sí o sí por el punto 4,2. A ver, veamos. Ya, aquí está el 4 y el 2 está hacia arriba. No pasa por el 2, pasa por el menos 2. Por lo tanto, descarto también la segunda función. ¿Y qué pasa con la tercera? Tomemos un punto de la función f. De hecho, ahí me dan 1. El menos 1,1. Significa que su inversa tiene que pasar por el punto 1, menos 1. Veamos. 1, menos 1. Pasa. Esta sí pasa por su punto, por el punto inverso, entre comillas. Por lo tanto, sí mantengo la tercera función. Por lo tanto, la alternativa correcta, alternativa C. Ejercicio 11. ¿Cuál es el valor de f de 1 en la siguiente función? Ya, primero yo necesito que todo lo de adentro sea 1, o sea, que x más 2 sea igual a 1.
Y eso va a ocurrir cuando x sea menos 1. Entonces, tomo el valor de x y la reemplazo en mi función. F de menos 1 más 2 es igual a menos 1 elevado a 3 más 1. F de 1, que es el que me piden, es igual a menos 1 más 1. O sea, f de 1 es igual a 0. Alternativa A. Ejercicio 12. Sea la función f de x, una función cuadrática, definida en R. ¿Cuál debe ser su dominio y recorrido para que la función tenga función inversa? Ya, primero, tratemos de graficar esto, ¿sí? Cuando yo trato de graficar función cuadrática de esa manera, me guío siempre como la función de origen, que es esta, que va desde el 0 hacia arriba, ¿sí? Desde el 0, aquí no pasa. Ya, esta es la función f de x igual a x elevado a 2, ¿sí? Como creo que yo se lo mencioné en uno de los videos, si yo le sumo algo solamente a la x, significa que yo estoy moviendo mi función en el eje x, ¿ya? ¿Qué significa? En esta función yo le estoy sumando un menos 4 a mi función. Ese menos 4 significa que mi función, mi gráfica, se va a mover 4 unidades, pero a los positivos. Aquí es contrario, ¿ya? Se mueve 4 unidades hacia los positivos, ¿ya? Por lo tanto, esa función debería ser algo así. Sería algo así, ¿sí? Donde este punto, que es el vértice, es el 4. ¿Sí? Esa es la idea más o menos. Ahora, si nosotros nos fijamos en la función f de x igual a x menos 4 elevado a 2, yo no tengo restricciones para mi x, por lo tanto, el dominio de esa función va a ser R, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Si yo tomo toda mi función, ¿ya? Significa que su función inversa es algo así. Supone que el vértice pasa por el 4. Es algo así. ¿Qué pasa con las x? Tendría dos valores, uno acá y otro acá, y eso no puede ocurrir en una función. Por lo tanto, si mi función cuadrática la defino con ese dominio, esa función no tiene inversa. ¿Sí? Por eso me piden definir específicamente el dominio para que yo le encuentre su inversa, porque así tal como está no va a tener, porque ocurre esto de acá, ¿sí? Entonces, vamos a borrar porque necesito espacio. Entonces, voy a de nuevo graficar así al ojo nomás la función, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que era algo así, donde el punto de acá es el 4, ¿sí? Ya, entonces, bueno, en toda parábola, nuestro eje de simetría pasa por el vértice y me divide la parábola en dos partes iguales, ¿sí? La parte izquierda y la parte derecha. Ahora, tomemos la función y calculemos su inversa. Para calcular una inversa, en este caso, yo tengo que eliminar ese cuadrado. ¿Y cómo se elimina? Pasándolo, esto lo vieron en ecuación cuadrática en tercero medio. Pasando el 2 como raíz, ¿ya? Pero recuerden que una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Una para la raíz positiva y otra para la raíz negativa. ¿Sí? Entonces, para que tenga una función inversa, jamás voy a tener o jamás voy a tomar mi parábola completa. ¿Sí? O tomo la parte izquierda
o tomo la parte derecha. Si yo tomo la parte derecha de mi función, significa que me voy a quedar con la raíz positiva, ¿ya? O sea, con raíz de y igual a x menos 4. Pero si tomo la parte izquierda de mi parábola, significa que me voy a quedar con la raíz negativa, o sea, con menos raíz de y igual a x más 4. ¿Sí? Entonces, para que tenga inversa, vuelvo a repetir, necesito solamente una parte de la parábola, no la necesito toda, porque si no, no tiene función inversa. Quedémonos con la parte derecha. Olvidémonos ya ahora que existe la parte izquierda. No la tenemos. Entonces, vamos a tener esto. Vamos a tener eso solamente de la parábola, ¿sí? Entonces, si se fijan en la gráfica, el dominio de mi función va a ser desde acá, desde el 4 hacia la derecha, o sea, desde el 4 hacia los positivos, ¿sí? O sea, que mi recorrido va a ser desde el 0 hacia arriba, desde el 0 al más infinito. Entonces, si yo veo las alternativas, la única que tiene el dominio de 4 hasta el más infinito, bueno, las únicas, son la B y además la D, ¿ya? Pero hay una diferencia, que en la B dice reales positivos y en la D dice reales positivos con el 0. Y mi recorrido, si se fijan, es del 0 al más infinito, o sea, son los reales positivos unión el 0. O como se ha escrito ahí, los reales positivos y el 0. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa D. ¿Sí? Ya. Pero, ¿qué pasa si nos hubiésemos olvidado del lado derecho y tomamos el lado izquierdo? O sea, nos quedamos con esa parte. También puede ser. ¿Sí? Aquí el dominio significa que va desde el menos infinito hasta el 4. ¿Ya? Pero ese dominio no está en las alternativas. Por lo tanto, no me interesaba tomar el lado izquierdo de la parábola. ¿Sí? Entonces, les vuelvo a repetir. La función así, tal como está, de la parábola, si yo la tomo completa, esta función jamás va a tener inversa. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que dividir la parábola y tomar o la parte izquierda o la parte derecha para que tenga inversa. ¿Ya? Yo creo que este es el ejercicio más complicado que hay de los 13, ¿sí? Porque requiere harto análisis. Y nos vamos entonces al último dibujo. Perdón, al último ejercicio. Ahí sí. La gráfica de f, que si se fijan es una función cuadrática, es tangente al eje x. Si se sabe que 1, a por c es igual a 1. 2, a igual 2 y c mayor a 0. Ya, queremos ver si nos resulta solo con la 1, solo con la 2, por separado, si las necesitamos juntas o si necesitamos información adicional. ¿Qué significa que mi función sea tangente al eje x? Significa que las raíces de mi función cuadrática son dos soluciones iguales y en los reales. O sea que si yo lo grafico, este punto de acá, el vértice, es el que toca con el eje X. ¿Sí? Eso significa. Ya. O sea, cuando vimos la naturaleza de la función, de las raíces de las soluciones de una función cuadrática, cuando tengo que son dos soluciones reales, dos soluciones iguales y reales, cuando el discriminante de la función es igual a 0. O sea, que b al cuadrado menos 4ac es igual a 0. Ya, entonces, veamos el primer caso. Que a por c sea igual a 1. Tomemos el discriminante.
b cuadrado menos 4ac. Y con los datos que tenemos yo necesito llegar a que sea 0. Veamos. El b yo lo puedo sacar de acá. De ahí. Me dicen que b es menos 2 al cuadrado menos 4ac. Menos 2 elevado a 2 es 4. Menos 4 por... Y me dicen que ac es 1. Por lo tanto, si eso lo resuelvo, me da 0. O sea, la 1 sí me sirve por sí sola. Veamos el 2. Me dicen que a es igual a 2 y que c es mayor a 0. Tomemos el discriminante y reemplacemos. B cuadrado, el b ya dijimos que es menos 2, menos 2 al cuadrado, menos 4 por a que es 2 por c. 4 menos 8c. Ya, veamos. Dice que c es positivo. Yo puedo tomar cualquier número, le puedo dar cualquier valor a c porque no me están dando uno en específico. Entonces, ¿qué pasa si c es 1, por ejemplo? 4 menos 8 por 1 es igual a 4 menos 8. Eso es menos 4, ya no es 0. Por lo tanto, este caso ya no me sirve. El 2 no me sirve. Pero sí me sirve la 1 por sí sola. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 13 es alternativa A. Ya, chiquillas. Bueno, espero que les haya servido. Igual, si tienen dudas, ahí les dejo el WhatsApp que habilité solo para ustedes, para que me escriban, porque es mucho más fácil comunicarse así. Ya, yo ya lo estoy haciendo con algunas de sus compañeras, ¿ya? O si quiere me puede escribir al correo, ¿ya? Pero por favor no duden en escribir, ¿ya? Con esto terminamos funciones, ¿ya? Así que espero que hayan entendido, así que estén súper bien, chiquillas.